Bien chicos, ahora vamos a responder las preguntas que hemos planteado para esta oportunidad. En la primera pregunta nos dicen, ¿no? Indica verdadero o falso acerca de la masa. La primera proposición dice, es el peso de un cuerpo. La segunda nos dice, es la cantidad de átomos de un cuerpo. Y la tercera nos dice, es la medida de la inercia. ¿Cuál creen ustedes que sería la correcta alternativa sobre la masa? Analicemos cada una de las proposiciones. Dice la primera proposición de que la masa es el peso de un cuerpo. Y eso es falso, porque el peso es una magnitud vectorial, es una fuerza con la cual un cuerpo se siente atraído hacia la Tierra. Por lo tanto, son dos cosas totalmente diferentes. Mucho cuidado con ello, ¿ya? Muchísimo cuidado con ello. En la universidad te van a decir claramente que una cosa es el peso y otra cosa es la masa. Así que la primera proposición sería falsa. La segunda nos dice que es la cantidad de átomos de un cuerpo. Eso también es falso porque cuando nosotros hablamos de la cantidad de átomos, ¿no? La cantidad de átomos está dada por un concepto que vamos a ver también en una de las clases, ¿no? Que ustedes van a llevar en química general, que es el mol, ¿no? Entonces, así que no tiene nada que ver con lo que es la masa, aunque podríamos decir de que a veces tienen cierta relación, no lo negamos. Pero no es que necesariamente a mayor cantidad de átomos, mayor peso de un cuerpo o mayor masa de un cuerpo. Porque puedo tener un mol de un átomo y un mol de otro tipo de átomos y sus masas van a ser totalmente diferentes. Por otro lado, la tercera proposición me dice que es la medida de la inercia. Y claro, recuerden justamente que la masa se define como la medida de la inercia, o sea, la oposición de un cuerpo a cambiar. Muy bien. Como sería falso y verdadero, por lo tanto, la respuesta en este caso sería la alternativa E. En esta oportunidad nos están pidiendo que respondamos, ¿no? ¿Qué proposiciones son correctas? Veamos las proposiciones. La primera dice, los cambios físicos implican la formación de nuevas sustancias. La segunda proposición nos dice, los cambios químicos son más intensos que los cambios físicos. Y la tercera nos dice, la emisión de ondas del celular es un ejemplo de cambio nuclear. Analicemos y veamos cuáles son las correctas. La primera dice pues que los cambios físicos implican la formación de nuevas sustancias. Eso es incorrecto, porque justamente un cambio físico se caracteriza porque se mantiene la identidad de las sustancias involucradas. ¿En qué tipo de cambios es donde se forman nuevas sustancias? Es en los cambios químicos. Muy bien, chicos. La segunda proposición nos dice pues de que los cambios químicos son más intensos que los cambios físicos. Y claro, eso también es correcto porque justamente en los cambios químicos se requiere un cambio en la identidad de la sustancia y para ello se requiere también mayor cantidad de energía. Por lo tanto, esta proposición sería correcta. Muy bien. La tercera proposición dice, la emisión de ondas del celular es un ejemplo de cambio nuclear. Y ahí debemos tener en cuenta algo importante. A veces se piensa de que esto de las emisiones de ondas, ¿no? De los celulares o de las radios, etcétera, ¿no? Son cambios nucleares y no lo son. Son cambios físicos en donde se emiten algunas ondas de baja energía en realidad. Así que esos serían cambios físicos, porque acaso cuando la antena de tu celular emite, ¿no? Alguna radiación, ¿no? En este caso del tipo de ondas de radio o de microondas, ¿está cambiando su composición? No, sigue siendo la misma. Por lo tanto, es un cambio del tipo físico. No es un cambio del tipo nuclear definitivamente. Muy bien. Por lo tanto, la alternativa que nos están pidiendo en este caso sería la alternativa B. Para esta oportunidad nos están preguntando, ¿cuáles de las siguientes son propiedades intensivas? Y nos dan tres opciones: densidad, peso y la presión ejercida por un gas. En este caso recordemos pues de que una propiedad intensiva es aquella en donde la parte y el todo son iguales. La densidad es una propiedad del tipo intensiva, porque ya sea que yo tengo 1 litro de agua o 20 litros de agua, su densidad va a ser la misma, en este caso sería 1. Muy bien, recordemos que en este caso la densidad usualmente las vamos a calcular o determinar dividiendo la masa y el volumen. Por lo tanto, si tengo el doble de masa, también tendría el doble de volumen. Por ende, en este caso, pues, la proporción se mantiene. Así que es una propiedad del tipo intensiva. El peso es una propiedad extensiva. ¿Por qué? Porque mientras mayor sea la cantidad de sustancia que yo tengo, ¿ya? Habrá más peso, mayor atracción hacia la Tierra. Así que es una propiedad del tipo extensiva, porque la parte y el todo son diferentes. La presión ejercida por un gas es una propiedad del tipo intensiva.
Y ustedes dirán, profesor, pero no, porque si yo tengo pues 1 litro de gas, ¿no? Ejerce una presión, y si tengo 20 litros de gas podría tener otra presión. En realidad, si yo tengo la mitad de una muestra gaseosa, va a tener la mitad de las moléculas, y por lo tanto, al tener la mitad de las moléculas, también ejerce la mitad de la presión, ¿no? Hasta ahí podemos decir, profesor, entonces me está diciendo que es extensiva. Ah, pero como también vas a tener la mitad del volumen, entonces ahí se compensa y al final la presión sigue siendo la misma. ¿Ya? Así que por eso debemos tener en cuenta de que la presión es una propiedad del tipo intensiva. En general, la presión es una propiedad intensiva. ¿Ya, chicos? Es por eso que si yo, por ejemplo, estoy aquí, estoy sintiendo la presión del aire, ¿no? Y si me voy más a mi costado, también voy a seguir la misma presión, ¿no? Que es la presión del aire. Es una propiedad del tipo intensiva. Así que como nos están pidiendo propiedades intensivas en este caso, la respuesta correcta para esta pregunta planteada sería 1 y 3, la alternativa E. En esta oportunidad me están preguntando de las siguientes sustancias, ¿cuáles son binarias y triatómicas? Y nos dan 3 opciones, el dióxido de carbono, el cianuro de hidrógeno y el agua. Recordemos que cuando hablamos de una sustancia binaria es que está formado por 2 tipos de átomos, o sea, por 2 elementos. Muy bien. Y triatómica me dice que en total hay 3 átomos. En el primer caso, el dióxido de carbono está formado por 2 elementos, carbono y oxígeno. Y hay en total 3 átomos, 1 de carbono y 2 de oxígeno. Por lo tanto, el dióxido de carbono sería una sustancia binaria y triatómica. En el caso del cianuro de hidrógeno, notamos que está formada por 3 elementos, hidrógeno, carbono y nitrógeno. Por lo que podemos decir que es una sustancia ternaria. Está formado por 3 tipos de elementos. Y además es triatómica, eso sí es cierto. ¿Ya? Y en el último caso, en el caso del agua, tenemos también que está formada por 2 elementos, hidrógeno y oxígeno. Pero de esos 2, justamente hay 2 átomos de hidrógeno, lo cual pues hace de que en total hayan 3 átomos. Podemos decir que el agua es una sustancia binaria y triatómica. Entonces, como nos están pidiendo que determinemos cuáles son binarias y triatómicas, en este caso pues el dióxido de carbono y el agua son aquellas que cumplen con esta condición. La respuesta por lo tanto sería 1 y 3, la alternativa E. Para este caso nos están pidiendo que de las siguientes muestras, ¿cuáles son homogéneas? Y mira, nos dicen, tenemos el agua potable, la sangre y el aire. El agua potable es una mezcla homogénea, porque cuando ustedes tienen un poco de agua, no se pueden notar los otros componentes que tiene, porque el agua potable, aparte de agua, tiene otros componentes como sales, ¿no? También tiene un poco de dióxido de carbono, un poco de cloro, con el cual obviamente se ha hecho la potabilización, que en la cantidad que se encuentra es mínimo, ¿no? No nos hace ningún daño. Pero como no podemos notar esos componentes, entonces decimos que es una mezcla homogénea. La sangre da la impresión de ser una mezcla homogénea, ¿no? Todos dirán, sí, profesor, la sangre es una mezcla homogénea. Pero ¿qué sucede? A diferencia del agua potable, imagínense que ustedes tienen un poco de sangre en un recipiente y tienen un poco de agua potable. Lo que va a suceder es que en el caso de la sangre, después de un rato, se van a separar los componentes. Por lo tanto, decimos en este caso, puede ser que la sangre es una mezcla heterogénea. Da la impresión de ser homogénea, pero no es pues de manera estable su homogeneidad. Muy bien. En el caso del aire, es una mezcla de gases porque en el aire tenemos oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua, entre otros, ¿ya? Y esos componentes pues no podemos notar, no podemos decir cuál es oxígeno, cuál es nitrógeno, ¿no? Todo está formando una mezcla homogénea. Así que en este caso pues, como nos están pidiendo cuáles mezclas son homogéneas, el agua potable es homogénea, la sangre es heterogénea y el aire es homogénea. Por lo tanto, la respuesta sería 1 y 3. Alternativa, la E. La última pregunta es un poquito más interesante, ¿no? Te dice, ¿cuál es el método que utilizarías para poder separar agua de alcohol? Ojo, te están pidiendo que obtengas ambas sustancias por separado. Justifica tu respuesta indicando la propiedad diferenciadora. A ver, chicos, ¿cuál creen ustedes que sería la mejor manera de poder separar agua y alcohol? ¿En qué se diferenciarían? Bueno, sabemos de que ambos son líquidos, ambos son incoloros,
¿no? Así que por ahí ese método de, por ejemplo, filtración podríamos hacer, no, porque ambas pasarían a través del filtro, porque son muy solubles entre sí. ¿Podemos hacer, no sé, un tamizado? Tampoco, definitivamente. ¿Una imantación? No, porque ni el agua ni el alcohol van a reaccionar al imán. Entonces, profesor, ¿qué podríamos hacer? A ver, ¿en qué se diferencian, una propiedad en la cual se diferencian el agua y el alcohol? Algunos de ustedes seguramente me dirá, profesor, pero yo veo que el alcohol se evapora al toque, ¿no? Rápidamente se evapora, mientras que el agua no se evapora tan rápido. Entonces, justamente utilizaremos esa propiedad para poder separarlos. ¿Cómo sería en este caso? Utilizaremos la famosa destilación. Y en la destilación, al calentar, ¿qué va a pasar? ¿Quién se va a evaporar primero? ¿El agua o el alcohol? Claro, el alcohol, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, el alcohol se va y me quedaría el agua, profe, pero entonces se iría el alcohol y listo, no lo obtengo por separado. Entonces, justamente la destilación implica que luego ese vapor que va saliendo al momento en el cual ebulle la muestra, ¿no? Luego lo vamos a condensar, lo vamos a llevar a una parte donde haya menor temperatura, donde esté fría. ¿Para qué? Para que ese vapor pase otra vez al líquido y así obtenemos alcohol por un lado y agua por el otro. Entonces, en este caso, pues, nuestra respuesta sería utilizar el método de destilación y la propiedad diferenciadora que hemos aprovechado sería, pues, la diferencia en las temperaturas de ebullición. Muy bien, listo, chicos.